Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un capítulo más. Hablemos de corretaje. Hoy día vamos a estar con don Cristiano Baragua, que nos dará una pequeña síntesis de qué es lo que son los seguros. Hay distintos tipos de seguros: seguros de auto, seguros de casa, seguros de bienes, muebles, inmuebles, seguros de los créditos hipotecarios, pero a nosotros como corredores de propiedades nos interesa ver el seguro de arriendo. Cuando ese arrendatario nos deja de pagar, ¿quién puede cubrir esa morosidad? Así que vamos a hacer entrar a nuestro invitado para que él mismo después ahí se presente. Ahora sí, muy buenas Daniel, tardes, don Cristian Veragua. ¿cómo ¿Cómo está está? usted? Todo bien, gracias. Bien, aquí ya estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras plataformas de Facebook Live y canal de YouTube, ahí es donde queda grabado este programa. ¿Cómo le ha ido? Lo veo medio extraño ahora. Algo tiene aquí arriba en la cara. Oye, me estaba acordando efectivamente que ya me da como un poquito de vergüenza porque las veces que me hay entrevistado siempre estoy como con un bronceado, pero así fascinante, como que estuviera como en el solarium, pero siempre pasa esto como más o menos esta fecha, pues entonces por eso que... Y lo del bigote, sí, totalmente innovador el bigote. Estamos probando looks, estamos probando looks. Estamos en las mismas. Yo me había sacado la barba y el bigote y ahora recién me está creciendo. Ah, sí, mira, Sí, somos pocos los de este club. ¿Ah? sí, o sea que me había cortado porque parecía viejito pascuero, porque uno cuando ya entra a ponerse viejito se pone los pelitos blancos ahí, las canas. Sí, no, no. Oye, me dijiste hace poco tu edad y yo te juro por Dios que no te creí porque de verdad que te ves más joven. Pues entonces, no sé si sabe tu audiencia qué edad tenés, pero Que ya estoy a punto de jubilarme. sí, pues no. Los 60 son los nuevos 50 dicen por ahí. Sí, pero es que así somos los vampiros eternos. Exactamente. No, súper bien, súper bien. No envejecemos, aparte que dormimos en los refrigeradores. Extraordinario. Muy bien. Bien, pues, don Cristian, cuéntenos un poquito algo de su trayectoria, porque yo lo conozco de otra empresa, de Calific, y ahora estamos con otra empresa que es, ¿cómo era? Ahí usted dígalo, para que cuente ahí un poquito ahí para la historia. Ya, súper, porque bueno, como les comentaba antes, ya tenemos un historial aquí con Ariel, creo que esta ya es la tercera vez que tenemos una entrevista, que siempre agradecido por el espacio que entrega Ariel, así que súper bien. Ahí contándote el contexto, Califix es nuestra primera startup y como de alguna forma la casa matriz de una gran compañía que se llama Digital Experience Solution, que es una startup builder que en definitiva va haciendo distintos tipos de negocio, ¿ya? Esa es como la visión finalmente. Hoy día estamos como súper concentrados con Califix. De alguna manera tenemos dos líneas de negocio, ahí solamente para poder dar el contexto, porque la primera tiene que ver con lo que justamente he estado aquí anteriormente, que tiene que ver con los informes comerciales para los arrendatarios, para poder prospectar o de alguna forma analizar al próximo o potencial arrendatario. Por lo tanto, ahí todavía sigue la página en www.califix.cl. Ahí solamente mencionar que también todavía tenemos una alianza estratégica con RIMAX, así que todos los corredores de RIMAX tienen un descuento especial dentro de nuestro informe comercial. Eh, ahí Ariel, si es que el día de mañana hacemos una alianza con el gremio, feliz también de poder hacerlo. Pero por Eh, supuesto. pero básicamente hemos estado ahí y por otro lado estamos haciendo todo lo que tiene que ver con el cumplimiento, con compliance, desde el punto de vista 360, digamos, de los ítems de cumplimiento que hay en una empresa altamente regulada, ¿ya? Pero hoy día no venimos a hablar de Carifix, hoy día, como tú bien me presentaste al principio, es nuestra segunda startup, es como el hermano chico, que se llama Seguro Listo. Eh, a ver, la visión un poco de Seguro Listo es justamente innovar en todo lo que tiene que ver con la contratación de seguros es- focalizados especialmente. Por ejemplo, nosotros solamente trabajamos con HDI, que es nuestro proveedor, digamos, de Realizado pólizas. especialmente. Por ejemplo.
Oh, ahí me estoy escuchando como doble, Sí, no sé por qué. sí, Ya, no, ahora sí. no te preocupes. Ahí sí. Ya, súper. Eh, lo que te comentaba era que solamente trabajamos con HDI porque nosotros creemos que es nuestro partner estratégico con respecto a los seguros generales que por lo general siempre responden bien. Y eso es lo que nos gusta a nosotros como partner estratégico en este caso. Y solamente trabajamos con aseguradoras que en definitiva entreguen un buen servicio. Eso es lo que nosotros apostamos y que la contratación sea lo más fácil posible. Eso es lo que nosotros buscamos como una visión general del tema. Y obviamente queremos emigrar al futuro para que todo esto sea a través de inteligencia artificial que pueda conocer un poco cuáles son o detectar cuáles son tus necesidades sin la necesidad de tener una persona que te esté asesorando. O que en este caso es una industria poco profesionalizada, por lo tanto, eh, las personas que generalmente trabajan como asesores o como vendedores de seguros no siempre tienen el mismo criterio de conocimiento o de ética finalmente. Por lo tanto, nosotros apostamos a que vamos a tener el día de mañana un bot con inteligencia artificial que sea capaz de poder entender al cliente y poder comunicarse cuando uno estime conveniente para poder hacer las consultas pertinentes. Eso es lo que nosotros tenemos como visión del futuro con Seguro Listo. Claro, porque la parte de los seguros en general, porque hay distintos tipos de seguros, seguros navieros, seguros de aviones, seguros de propiedad, de inmuebles, es que tiene un montón de seguros. Y la gente a veces desconoce, porque a veces, muchas veces las personas, en este caso en el rubro inmobiliario, los corredores de propiedades sobre todo, cuando le ofrecen a un cliente, asegure su casa, asegure su propiedad, asegure su bien, no, lo ven como un gasto. Y al final no es un gasto, es una inversión, es como el vehículo, porque si yo no me aseguro el vehículo, hoy día estamos asegurando mi auto, ya hice todo el trámite, ya estamos listos. Pero, Ya claro, caíste en las redes de Seguro Cla- Listo. claro, salimos a manejar y no sabemos si vamos a llegar en buenas condiciones, pues si vamos a chocar con un poste o se nos atraviesa un auto, se nos atraviesa una persona, nos puede pasar, o un animal, cualquier cosa. Y después cuando vamos al taller, el mecánico dice: Aquí tendríamos que entrar a picar, le está saliendo como 1.200.000 el arreglo y no tenía seguro. Entonces, en el fondo, no es un gasto, es una inversión para futuras eventualidades. ¿Eh? Porque las compañías de Claro. seguro juegan a que ojalá que nunca tengan accidente, porque es el negocio de ellos. Pero Sí, estamos expuestos todos los días a un accidente laboral, a un accidente de trabajo, a un accidente de automovilístico, cualquier cosa. sí, mira, es interesante el punto que toca Sariel, porque a ver, yo siempre parto, o por lo menos, porque yo vengo, no sé si tú sabías, Ariel, pero yo vengo de una industria de justamente en seguros y trabajé más de 15 años en multinacionales de seguros. Entonces, conozco muy bien el negocio por dentro y finalmente nosotros éramos la parte visible finalmente de cara al cliente. Entonces, me he topado con personas que probablemente me comparten, porque una de las cosas importantes, y yo creo que por eso no se ha podido concretar, finalmente sustituir a un vendedor de seguros, porque al cliente le gusta el tacto, entender, que lo escuchen. Finalmente, como que esas son las conclusiones que saco, ¿ya? Eso te hace ser un buen vendedor. Entonces, eh, cuando estoy dentro del paréntesis de confianza con el cliente, que probablemente tiene esta objeción que tú estás diciendo, generalmente es porque te encontráis con la sorpresa que se abren y te dicen: ¿sabes qué? Yo junto 100 luquitas al mes por si choco el día de mañana. Entonces, ahí tú te das cuenta que en el fondo el chileno es bueno, no sé si todos los chilenos, pero la gran mayoría le gusta tener estos micro ahorros, pero en definitiva son micro ahorros no enfocados hacia la educación, por ejemplo, no enfocados hacia un viaje, sino que en definitiva es por si choco. Entonces ahí es donde yo creo que no, o de inversión incluso, podría decir: oye, mira, estas mismas 100 luquitas las puedo invertir. Y ese es un poco yo creo que un poco la huella que tenemos de Latinoamérica, que en definitiva nosotros lo vamos parchando en el minuto, ¿ya? Versus
probablemente economías o sociedades más avanzadas o desarrolladas que en el fondo tienen seguro literalmente que para todo, ¿ya? Por la eventualidad, porque en definitiva la gracia del seguro es que a lo mejor puedo tener el ahorro para poder irme de viaje o para poder sacar un mejor carrera finalmente o lo que sea, digamos, y el seguro, que pago una prima que obviamente es mucho menor que tener un ahorro de 100.000 pesos, estoy poniendo un caso genérico. Claro, En el caso de la eventualidad del siniestro, no me preocupo y en definitiva ocupo mi seguro. Y ahí solamente quiero hacer un otro paréntesis porque me he topado también con mucho de que, por ejemplo, oye, ¿con quién trabajáis? No, no me gusta. O te preguntan otra compañía, no, es que no me gusta. Y hablan finalmente empíricamente, digamos, de su propia perspectiva o de su propia experiencia, que finalmente puede haber sido una mala experiencia efectivamente, pero como te decía, yo tengo la experiencia de los 15 años en multinacionales y yo te diría que todas las empresas aquí aseguradoras son bien correctas. Lo que pasa es que no hay un buen canal o manejo de la situación, porque finalmente el vendedor también se hace cargo de su cuenta y muchas veces no se hace cargo de su cuenta. Y eso puede detonar en que cuando yo tengo un siniestro, fue súper atento para venderme, pero en el minuto de los que hubo, no está. Y ahí tengo que claro. llamar al call center y el call center te dice, sí, apriete el dígito 2 para esto, el 3 para lo otro, 4 para lo otro, y después cuando apretáis el 3 después te dice ya, la opción uno, la 2, la 3 de nuevo y un sinnúmero de cosas, y tenéis que ser casi que, no sé, Sí, James bueno, Bond para poder adivinar la clave para poder llegar al ejecutivo de una no, y persona. ahí es donde Finalmente la gente, claro, pues ahí es donde las la gente se personas hacen ocurre. relaciones con personas. Eso es lo que Ah, quería como concluir finalmente. exacto. Porque ahí las personas como que se aburren un poquito, porque si usted tuvo un accidente con su vehículo, marque uno. Si usted Claro. está vivo, marque dos. Si está muerto, marque tres. Por eso te decía, o sea, entiendo completamente, estuve desde la trinchera de un lado y la trinchera desde el otro lado y finalmente entiendo cuál es el problema. Por eso que en el fondo lo que te comentaba inicialmente es que nosotros tenemos la visión con Seguro Listo de poder realizar una inteligencia artificial tan rica que en el fondo sea como tener una persona, porque en el fondo eso es lo que queremos interactuar, queremos ser escuchados. Y muchas veces el mejor vendedor es el que menos habla. Por lo tanto, creemos que escuchando a la gente podemos llegar al fit correcto para poder generar la venta, que al final todos necesitamos este tipo de herramientas. Lo que pasa es que va a depender de la persona que me lo diga a cómo yo lo recepciono. Eso es un poco lo que he entendido o al menos es mi experiencia de estos años en la industria. Claro, bueno, las empresas de ustedes, seguro listo, me imagino que manejan todos los tipos de seguros. De ahí nos vamos a ir a la parte de los inmuebles, todos tipos de seguros, seguros de, también para enfermedades de las personas, seguros de ahorro, porque yo he escuchado por ahí que existen seguros de ahorro que me voy a asegurar por 5 años. Si en 5 años no pasa nada, me devuelven. Por lo menos hay unas compañías que ofrecen, no sé si ustedes, pero Sí, hay distintos tipos de seguros. Que eso, digamos, cada persona tiene que ir viendo qué es lo que quiere asegurar, asegurarse a sí mismo. Yo, por ejemplo, los futbolistas aseguran hasta sus piernas, algunos, ¿verdad? Sé que, sí, porque tienen que, no saben qué lesión pueden tener y ahí después no pueden seguir más jugando. En el rubro inmobiliario a nosotros nos llama mucho la atención antes de irnos los arriendos que también nosotros cuando vendemos una propiedad, le vendemos a una familia, le vendemos una casa, bueno, cuando hay un crédito hipotecario vienen con los seguros incorporados, pero también el cliente puede contratar una compañía de seguro porque a lo mejor lo que le ofreció el banco no le gustaba, ahí puede hacer un intercambio, pero cuando se compra una propiedad de contado, las personas no toman un seguro por esa vivienda y esa vivienda puede, lamentablemente, como los incendios que pasó en el sur, que pasó en Viña del Mar, muchos propietarios, yo llamé a clientes que me habían comprado propiedades en efectivo, o sea, en Valevista, como corresponde con todo, los llamé para saber cómo está, se me quemó la casa, mejor. Y no tenían qué seguro. terrible. En los que tenían con los créditos hipotecarios están asegurados, porque ahí corre la compañía. Pero muchos propietarios cuando compran de contado, no aseguran sus propiedades porque no tan solo estamos afectados, digamos, al riesgo de un incendio, sino que a temblores, a terremotos, las lluvias, hasta meteoritos nos pueden caer, pueden pasar muchas cosas. Si en Chile de repente no caen
muchas tragedias. Y sobre todo cuando hay propietarios que dicen, ¿sabe qué? Mire, me compré esta propiedad como para inversión y la quiero poner en arriendo. Y también es un riesgo porque al arrendatario, obviamente, le vamos a ver la parte de que pague la renta, arrendamiento, qué sé yo. Pero el arrendatario también puede provocar un siniestro dentro del inmueble. Ah, se quemó la casa nomás, po. Me dice que me voy y hay que botar la casa. Entonces ahí, como recomendación ahí a las personas que compran, no con crédito hipotecario, es recomendable también tener asegurada su propiedad y contra qué seguro sería bueno tenerlo. Sí, mira, primero que todo, quiero solamente nada más que empatizar con las personas que le ha sucedido eso. Tengo un caso súper cercano, como que poco me llega, no sé si sabías, Ariel, pero yo vivo en Concepción, Sí, pues, la región del Biobío, y bueno, todo el mundo sabe que hubo un incendio gigante acá en Lirquén, en Penco también y todo el tema, y me tocó un caso muy de cerca, la mamá de un amigo muy amigo. eh, y bueno, solamente darle fuerza a todo el mundo que probablemente ha vivido todo ese tema. Y eh, sí, un poco tomando, porque fue amplia tu sí, comentario y pregunta y todo el tema, pero algo que me acuerdo es que estaba haciendo como la entrada con respecto a que los futbolistas, claro, se aseguran hasta las piernas y qué sé yo. Yo te diría que el mercado chileno todavía está en pleno apogeo, te diría, de crecimiento. Yo te diría que hay mucha gente que no está asegurada, ¿ya? Yo lo que he visto, digamos, dentro de mi retroalimentación y conocimiento en estos 15 años es que la gente muchas veces no sabe, ¿ya? Y no confía, ¿ya? Probablemente por sin número de experiencias, vuelvo a lo mismo, empíricas, ¿cachai? Entonces, creo que lamentablemente, de hecho, no sé si sabía Ariel, pero uno de los pocos países, te diría, en el mundo que tienen aseguradora tienen fuerzas de ventas tan grandes como en Chile. Como que en el fondo hay países los desarrollados, como que te decía, que en el fondo la gente no necesita que una persona lo esté llamando todos los días para preguntarle si quiere un seguro. La gente lo sabe que tiene que hacerlo. Ese es como el tema. Y eso es lo que estamos apostando con Seguro Listo. Hoy día todavía los procesos no son todos automatizados, porque nos gustaría que también las aseguradoras pusieran de su parte para poder entregar las APIs, ya son temas tecnológicos, pero en definitiva son industrias bastante tradicionales, te diría yo, ¿ya? Y eso es lo que estamos buscando con Seguro Listo, finalmente poder darle o democratizar un poco el tema del acceso y la información a los seguros. Y yo creo que también se provoca mucho el sesgo de tener una fuerza de ventas que probablemente se maneja en incentivos monetarios de acuerdo al volumen, que lo entiendo desde el punto de vista de una empresa, eso es lo que se necesita, pero lamentablemente voy a ocupar una palabra que probablemente todos los del rubro lo han escuchado alguna vez, pero se va como en las sombras, pero este rubro, uno de los rubros más prostituidos, te diría yo, de la industria chilena. Y quiero explicarme un poco con el tema de prostituidos, que en el fondo se venden por los incentivos comerciales antes que ser éticamente correctos. Y claro, eso lo he visto, se ve mucho, la verdad es que se ve mucho. Por lo tanto, creo yo que la respuesta finalmente es tener eh, inteligencia artificial que estén acordes a la ley, a las normas, y en definitiva pueda darte la mejor asesoría, ¿ya? Con respecto al tema de los seguros de incendio que se llama, que popularmente se llaman incendios de hogar, ¿ya? Pero es un incendio, es una póliza de incendio en definitiva. Yo te diría que efectivamente cuando uno lo compra al contado o ya pagó el crédito hipotecario, finalmente está descubierto y hay mucha, vuelvo a lo mismo, por eso que hice toda esa introducción, finalmente es un tema de ignorancia. Por lo tanto, si es que hubiera alguien que te lo contara, porque uno como que casi que tiene que esperar que ojalá te llamen en el minuto que tú querís que te llamen, es una cosa, pero así, es así el tema claro. de los seguros. Hay que jugar tanto para el vendedor como para la persona que va a ser compradora, cliente, digamos, del tema. Es como una suerte, digamos, así. O sea, por eso que probablemente hayan todas estas estructuras de fuerzas de venta y todo el tema, se entiende, ¿ya? Pero creemos que cuando sucede ese tema,
es importante, obviamente, tener la póliza y ahí, obviamente, es difícil que tú lo tomes a conciencia hasta que tú sabes de alguien que le pasa, ¿ya? Lamentablemente eso se traspasa para todos los tipos de seguros, porque eh, yo te diría que la póliza de hogar se vende más como un seguro de contenido por si me roban o si se me cae la casa en un sismo, más que un incendio. Y hoy día hemos visto que los índices de los últimos años, los incendios han sido algo preponderante de la estación. Y lamentablemente cuando le sucede a alguien, uno se empieza a preocupar de uno, ¿ya? Generalmente también pasa con los autos. Yo diría que el de los autos es como el más popular. Es como prefieren asegurar el auto antes que la casa o antes que la vida, por ejemplo. Son cosas como paradójicas que pasan acá. No sé si solamente en Chile, vuelvo a lo mismo. En otros países desarrollados esto no sucede, esta conversación, digamos. En Chile pasa mucho que cuando alguien se muere de tu círculo, se empiezan a todos a preocupar de asegurarse. O las Ah. señoras más bien le empiezan a preguntar a los maridos si es que tienen un seguro de vida y cuánto, porque entonces se entiende que en el fondo todos estos temas hay que tener una asesoría, no lo dudo, de hecho la regulación de la CMF así lo exige. Sin embargo, creo que lamentablemente estar en el modelo de venta por volumen, uno puede caer en malas prácticas. Y es ahí donde Seguro Listo quiere llegar al desarrollo completo de tener una inteligencia artificial que pueda conversar contigo para poder entender qué es lo que debes tener y no lo que yo quiero tener. Porque obviamente pasa eso que también los incentivos pueden ser acordes no solamente al volumen, sino que a la cantidad. Por lo tanto, o sea, perdón, a la UEF que te está aportando mensual más que el número de pólizas. Entonces, obviamente una buena asesoría acorde a tu ingreso, acorde a tu capacidad, acorde a un millón de temas de educación financiera. Obviamente una inteligencia artificial puede resolverlo de una manera más rápida y eso es lo que hemos visto hoy día con la inteligencia. Eh, y bueno, no sé si Sí, contesté tu sí, pregunta porque no, igual fue sí, como entonces me queda varias claro. cosas. Sí, no, sí, me queda claro. Solamente, ¿cómo es la metodología? Porque yo lo voy a comprar con los autos, que lo que hice hace poquito ahí, que donde yo contraté el seguro contigo. Le tomé fotografía al auto por todos lados, qué sé yo, en un inmueble. ¿Cómo se asegura? ¿O basta con que uno tome, tiene que presentar una copia de la inscripción de dominio para saber que es el propietario, tiene que tomar alguna fotografía, va un inspector a ver la propiedad porque también a lo mejor la casa tiene muchas deficiencias y es propensa a, no sé, un cortocircuito eléctrico y que es fácil de que tenga un siniestro? ¿Cómo es el proceso ahí en una vivienda? Porque los créditos hipotecarios van incorporados, no van a un inspector porque eso va acotado al crédito hipotecario más que a la vivienda en sí. Pero en el caso de si yo quiero asegurar mi casa. Sí, mira, no, yo ahí solamente complementarte con respecto a la última como apreciación con respecto al tema de los seguros cuando la vivienda es nueva. No es como que se asocia al crédito hipotecario, sino que en el fondo Chile yo te diría que es uno de los países más seguros en términos de construcción, por lo tanto tienen que cumplir ciertas certificaciones desde el punto de vista de construcción, del ministerio, etcétera, y un sinnúmero de ministerios probablemente tienen que ver con el tema que tienen que darle el ok a la constructora para poder entregarlo, ¿ya? Y en el fondo ¿por qué te comento esto? Porque finalmente las constructoras tienen tan buena reputación en Chile, o sea, soportan terremotos, ¿me entendí? O sea, Claro. no es un estándar medio, es un estándar bien alto. Sí, Y al no, mismo tiempo lo mejor es eso. las aseguradoras saben esto, porque obviamente tienen los estudios, los análisis probablemente del mercado de la construcción. Por lo tanto, es por eso que las aseguradoras en el fondo a ciegas dan este seguro asociado al crédito hipotecario, etcétera, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, en el caso, claro, en el auto efectivamente uno tiene que hacer la inspección del mobiliario finalmente de cuál es la condición que está en el momento. Y en el momento uno tiene que demostrarlo con respecto a la fotografía.
Pero yo te diría que en el proceso de contratación de una póliza de incendio, generalmente están todas las preguntas pertinentes que el mismo cliente tiene que contestar, si no es él, a través de su corredor, ¿ya? Pero en definitiva tiene que hacer todas las preguntas pertinentes para poder entender de qué se trata su construcción, porque muchos de los seguros que hoy día se comercializan son de buena fe. Eso significa que yo doy una declaración de buena fe con respecto al estado de mi inmueble en este sentido. Por lo tanto, cualquier situación que yo haya omitido o mentido, después rápidamente, porque hay que entender que el proveedor de la póliza es la aseguradora, pero después hay un proceso externo que en el fondo es el liquidador de siniestro, que no es de la misma empresa. Generalmente son empresas externas que hacen este servicio y en definitiva él es como el juez que determina cuál es la condición con que se contrató y cuál es la condición con que se siniestró el hogar. Y obviamente ahí te va a pedir un sinnúmero de documentos, entre ellos el título de dominio, pero obviamente para poder llegar a los cálculos o a los capitales, siempre hay que entender que en el caso de una casa, generalmente la aseguradora te va a pedir tres cotizaciones de poder levantar la casa nuevamente, porque en el fondo el territorio sigue siendo tuyo por el título de Claro. dominio, etcétera. Por lo tanto, siempre hay que tener ojo con respecto a eso, porque uno puede tener el sesgo de decir, oye, no, mi casa es espectacular porque era de mi abuelita y la casa cuesta 300 millones de pesos. Y ustedes bien saben, corredores de propiedades, que el mercado es el que manda. Por lo tanto, si la casa nadie la compra en 300 millones y se vende en 50, vale 50. Eso es como un poco el tema, digamos. Pero en este caso, lo que hay que considerar es cuánto cuesta levantar la casa nuevamente de como estaba. Ese es el cálculo de capital que uno debería pedir. Y en el caso de los edificios, de los departamentos, ahí sí tenemos que hablar de un valor comercial, porque obviamente si uno vive en el décimo piso, no puede decirle a la constructora, oiga, ¿sabe qué? Hágame el décimo piso solamente. No le puede Claro. decir eso. Por lo tanto, ahí hay otro tipo de escritura y contrato, etcétera. Ustedes son los expertos, ustedes saben cuál es la diferencia, pero en definitiva, los seguros se manejan súper condescendientemente con lo que dice la ley. Eso es como un poco el tema. En este caso, cuando una propiedad, nosotros le pedimos a un tasador que nos tase la propiedad, los tasadores tienen tres metodologías para tasar una propiedad: de la comparación, la valorización y de la reposición, o sea, cuánto es lo que saldría. Con una tasación que uno le pidiera a un tasador arquitecto, necesito que me tase la propiedad de acuerdo a la metodología de reposición. Con eso a lo mejor les serviría a la compañía, porque ahí el tasador dice, o sea, construir esta casa nuevamente saldría tanto. Claro, eso era lo que yo te comentaba, que seguramente el liquidador te va a pedir tres cotizaciones y probablemente las cotizaciones van a ser una de ellas la tasación. Y ahí, Ah, como correcto. bien tú dices, la reposición o el valor comercial de lo que se venda en el vecindario, digamos, cuánto estaban publicadas las propiedades, en el caso de los edificios, por ejemplo, se ocupa de esa modalidad. Eh, por eso te digo que el guiador de siniestro finalmente es como un juez ante un siniestro. Por lo tanto, hay que tratar de ser lo más realista a lo que yo estoy declarando que tengo como patrimonio para que el día me paguen. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, digo que la propiedad vale 10.000 UF cuando en realidad el valor comercial eran 5.000, la compañía te va a pagar 5.000. O sea, por mucho que pagaste mucho tiempo una sobreprima con respecto al capital, siempre se adecua a la realidad del siniestro, porque hay que entender que la propiedad fundamental de los seguros tiene que ver con la restitución de algo que ya no tengo, de un bien que ya no tengo, que tenía pero que ya no tengo. Por lo tanto, el seguro lo que hace es actuar para poder restituirlo. Eso es lo que hay que entender con respecto al concepto. Perfecto. Vámonos a lo que son parte de los arriendos y los seguros. ¿Ah? ¿Por qué es mayor el riesgo en el arriendo o no es, sino la restitución del inmueble? En este sentido, ¿cuál es el mayor riesgo en el arriendo? Sí, a ver, solamente quiero hacer el paréntesis que eh, mal, muchas veces se mal dice que este es un seguro de arriendo y en realidad
es un seguro de restitución de inmueble arrendado, ¿ya? Ujú. Hago la distinción porque recuerdo una de las empresas que, bueno, ustedes deben conocerla, no la voy a nombrar, pero decía que era un seguro de arriendo y no sé si la conocí, Ariel, pero tuvo mucho vuelo porque obviamente es algo súper novedoso, atractivo, que en el caso de que la arriendo cualquiera, porque en definitiva, si es que no me paga, me van a pagar alguien. Entonces me despreocupo, ¿ya? Pero en la práctica esa póliza fue creada para de esa manera, pero cuando empezó a escalar esta empresa, se vio en desmedro porque obviamente todo el mundo se relajó y no le pedía casi que nada a una persona para que entrara a su inmueble. Y después, como no pagaban, entonces en el fondo empezaron a tener muchos siniestros y obviamente el negocio no prosperó o empezó a tener más barreras, ¿ya? ¿Por qué hago la distinción de un seguro de restitución de inmueble arrendado? Porque eh, fundamentalmente este seguro no es un seguro de arriendo de pago tradicional. Su foco principal es proteger al arrendador cuando el arrendatario no restituye el inmueble al término del contrato. Es decir, en otras palabras, cuando se queda en la propiedad sin pagar y sin devolverla, ¿ya? Ah, Entonces, la póliza cubre el daño patrimonial que sufre el propietario mientras dura el proceso legal de recuperación del inmueble, ¿ya? Esto es importante, más o menos decir que esto incluye la pérdida de ingresos por arriendo, los gastos comunes y servicios básicos, la asesoría legal completa, los gastos judiciales, notariales y honorarios. Por lo tanto, a simple vista podríamos decir que no evita el problema, pero acompaña legal y financieramente hasta recuperar tu propiedad, que pareciera ser que es el dolor fundamental del tema. No es solamente, oye, no me preocupo con quién venga a vivir en mi casa, y como que, porque ahí estaría justamente faltando a uno de los términos de la propiedad del seguro, porque uno de los principios fundamentales del seguro es que yo tengo que cuidar el bien inmueble que yo tengo, por eso lo quiero asegurar, porque ante un siniestro, algo que puede sucederle a cualquier persona, como un incendio, por ejemplo, me lo restituyan porque eso no estaba dentro de mis manos. No es que yo salía a correr a 200 kilómetros cuando me permitía 180, o oye, le hago vuelta no sé, po, da lo mismo. En el fondo lo que estoy comentando es que la manera correcta de poder obtener un seguro de este tipo tiene que entenderse de que pasó algo fortuito que no lo preví, digamos, para que el seguro actúe para que me lo cubra. No sé si me ah, explico. sí, claro, porque una de las cosas que, por ejemplo, nosotros como corredor de propiedad de los que se dedican a los arriendos, claro, un arrendatario te tiene que pagar los días 5, llega el día 5, no pagó, lo estamos llamando, llegó el día 20, no pagó, llegó el día 30, no me ha pagado. ¿Ah? Y yo no a veces sabe que voy a tener que darle término de contrato porque usted no ha cumplido con mi contrato de arriendo. No, le voy a pagar los 2 meses juntos el día 10. Le voy a pagar el de enero y el de febrero, a poner ejemplo, o bueno, en este caso febrero y marzo, porque ya estamos en febrero. Febrero y marzo. Ya, el corredor o la persona, o el dueño dice, ya, ok, lo espero el 10 de marzo. Llegó el 10 de marzo, no pasó nada. Y llegó el 20 de marzo, no pasó nada. Entonces ahí se le da el término de contrato, se le informa a la compañía que hay un desahucio ya por escrito para que ya empiece este movimiento de, ¿cómo se llama?, de la restitución del inmueble para poder sacar a ese arrendatario moroso, porque si ya no te pagó los 30 días, no te va a pagar ni a los 20, a los 60 ni a los 90 días, ya no te pagó ya. Claro. Bueno, ahí solamente complementando a lo que tú viví, finalmente, y todo el gremio probablemente, ustedes saben mejor que yo, obviamente. Pero, ¿qué te iba a decir? Ahí solamente una recomendación es que los seguros, o sea, claro, tal como decís tú, si es que no te paga a los 30 días, difícilmente te va a pagar a los 60 o a los 40 o a los 50, ¿ya? Y yo te diría que igual hay un momento en que uno puede ser más holgado, no lo sé, ahí está dentro de ustedes, porque si te dice el gallo, oye, mira, no te pagué a los 30 días, pero a lo mejor te pago en 40, y si te paga febrero y marzo, o sea, ya está todo ok, digamos, puede haber sido un desliz, ¿ya? Claro. Quiero ser empático en esto porque que se cumplan los plazos legales de lo que salga en el contrato. Eso es lo que, para allá quiero llegar, en el fondo. Ya. Porque si no está estipulado, digamos, como tú me lo acabas de decir, Ariel, la verdad es que puede ser cualquier cosa. Y ahí
Hay que entender que los seguros obviamente se contratan por alguna eventualidad, pero yo te diría que los seguros no son para que tú los ocupes a destajo. ¿Por qué? Porque obviamente si tú tienes mucha siniestralidad en la próxima póliza, eh, Ah, vas a ser castigado por el tema, ¿ya? Quiero ser súper empático con eso porque hay mucha gente que cree que hay que contratar seguros para que me paguen, ¿ya? Pero en definitiva no es eso, es yo estoy pagando una prima, un monto mensual para en el caso o en la eventualidad que me suceda algo, el seguro, yo esté de brazos cruzados y el seguro, la aseguradora, la corredora, se haga cargo del siniestro, ¿ya? Que dicho sea de paso, cuando yo decía que el sesgo de las personas cuando hablan de una mala experiencia mortifican la empresa, ¿ya? Yo te diría que no es la empresa la culpable. La culpable es el intermediario. ¿Por qué? Porque en el caso de los clientes de Seguro Listo, cuando hay un siniestro y la persona se comunica no a un número 600, sino que a un número, digamos, predeterminado, y te contesta una persona inmediatamente, sabiendo que puede ser una emergencia, en ese momento se activa el siniestro y empieza el proceso. Y eso se demora nada, ¿ya? No, cuando te empiezan a cuentear, no, es que se demoran una semana en que el dígito y tal cuestión es porque se lo olvidó. Así de simple. Y se acordó porque lo llamaste para preguntarle cómo iba el siniestro, porque por lo menos con los clientes de Seguro Listo, yo he visto que a los 2 días ya el liquidador se está comunicando para ver a qué hora nos juntamos en el taller designado por la empresa. Entonces, eh, es súper importante como tener esos casos súper claros con respecto a las contrataciones de seguro. Generalmente no son las aseguradoras las malas. Eso es lo que quiero decir. claro, en este caso, bueno, hay siniestros que se rechazan, ¿ah? Se rechazan y puede ser, en este caso, los contratos de arriendo por errores que pueda tener los contratos, porque son contratos que no están bien perfeccionados, no tienen las cláusulas esenciales, no tienen, por ejemplo, la fecha de pago que tiene que pagar, qué pasa si no paga. O sea, tiene que ser un contrato más específico, más estructurado para que, digamos, que la compañía o el liquidador diga no vamos a poder liquidar este seguro porque le faltó, bueno, la cláusula de salida, la cláusula, no sé, cualquier, algo que haya cometido el error, digamos, la persona que hizo el contrato de arriendo, sea un corredor de propiedad o un mismo propietario, porque el propietario a veces, si no ocupa un corredor o un abogado que le redacte un contrato, va a una notaría, en la notaría le hacen un contrato tipo nomás. Y eso ahí Claro. puede caer en esos errores. Pero ahí se pueden rechazar entonces ¿cómo se llama? Por errores de contrato. Sí, claro, por eso te digo que, por eso me explayé más de la cuenta, porque cuando empezaste a hablar de los plazos, porque si no están esos plazos, la verdad es que uno puede, no, el seguro no va a actuar en un contrato que no esté especificado, que se pueda dar un término anticipado, porque justamente la pregunta es cómo opera este seguro y el momento clave de este tema para poder activarlo es la no restitución. O sea, el seguro no se activa apenas hay un atraso, se activa cuando termina el contrato o se configura una causal legal del término, que es lo que te estoy diciendo con respecto a los plazos. Claro. El arrendatario no restituye el inmueble y o se sigue el procedimiento formal con carta certificada, con plazos, con denuncia. Desde ese punto de vista, el seguro comienza a absorber el costo del tiempo que toma recuperar la propiedad. Por eso digo que es muy importante cómo nosotros especificamos el tema del contrato. Porque las coberturas principales de este seguro tienen que ver con pérdida de ingresos por arriendo, hasta el monto y los meses contratados, el gasto común y los servicios básicos impagos durante la ocupación indebida, la asesoría legal integral, extrajudicial y judicial de todo este proceso y los gastos judiciales, los lanzamientos, las notificaciones, el receptor, etcétera. Ojo que aquí no cubre el daño material al inmueble, porque ese es Claro, otro seguro. Ese es el seguro de incendio con respecto al contenido, ¿ya? claro, Ese es otra póliza que en definitiva se le recomienda al corredor que no solamente ofrezca este, sino que ofrezca también el seguro hogar de claro. contenido, porque dentro de las cláusulas tú puedes asegurar el inmueble, la estructura, y lo otro es el contenido. Obviamente, si son arrendatarios, no le vaya a decir que pague un seguro de la estructura o el inmueble, a menos que el contrato lo especifique, pero eso tiene que ver con el interés asegurable que tiene que ver con el dueño del inmueble, ¿ya?
Caso distinto es el contenido, porque si es un arrendatario que va cambiando, obviamente, si es una propiedad no amoblada, digamos, obviamente el interés asegurable pasa por el arrendador que la persona que arrienda el inmueble. No sé si me explico con Ah, eso, Ariel. sí, sí, sí. En este caso sería conveniente, no sé, por ejemplo, en un contrato de arriendo, colocar una cláusula que esta propiedad cuenta con un seguro de arriendo, va a poner con seguro listo, qué sé yo, que en el caso de Bueno, incumplimiento se hará la demanda. O simplemente eso no se le avisa al arrendatario y solamente después uno dice, no me ha pagado, no se preocupe, estése tranquilo, lo van a llamar. Porque ahí yo creo que llaman los abogados de las compañías de seguro, porque primero tratan de llegar a un acuerdo, un avenimiento con ese arrendatario de acá. Si no me paga, vamos a tener que hacer la cláusula de salida y sacarlo de ahí, con todo lo que es fuerza pública en caso de que no se vaya. No sé cómo funcionará eso. sí. Mira, antes de llegar a esa respuesta, solamente poniendo el marco legal del por qué este seguro es tan relevante en Chile, porque este seguro está íntimamente ligado a la ley 18.101 que tiene que ver con el arrendamiento de predios urbanos, que ahí me imagino que ustedes son Claro. expertos en ese tema. Por eso te decía que todo va a depender y va a acogerse a lo legal. Eso es la propiedad del seguro finalmente, en todo sentido. Y las modificaciones recientes como la ley 21.461 del Devuélveme mi casa, ¿ya? En eso se va a regir, digamos, el interés asegurable con respecto al inmueble. Y ahí hay que solamente tener como en consideración que los plazos legales no han mejorado, los juicios siguen siendo lentos en la práctica y el costo financiero del tiempo muerto lo asume el arrendador, salvo que tenga este seguro con seguro listo. No sé si me explico cuál Sí. es la lógica, digamos, de este tema. O Y sea, en otra el cosa, fondo, o sea, en el fondo la ley realmente está protegiendo al arrendador en Chile o simplemente esta ley devuélveme la casa a las 21 y tanto quedó así como media cojita, o sea, como que algo le faltó. no, mira, es que yo te diría que todos los seguros, al menos en Chile, siempre se acogen a la ley. Eso es lo que hace. En el fondo, por eso que vuelvo a los principios fundamentales del seguro que tiene que ver con, yo tengo un seguro para poder reemplazar o restituir el bien que yo tenía. Esa es como un poco la naturaleza del seguro. Eso es lo que se busca. Eso es lo que en el fondo hay que entenderlo y por eso no hay que entenderlo como que el seguro es como un producto que en el fondo yo lo ocupo y quiero ocuparlo al máximo para poder sentirme que todo lo que gasté finalmente no se fue a la basura. Eh, Claro. Voy a Son como chocar el puntos de auto vista, por todos los años que he estado pagando el seguro, lo voy a chocar ahí para que me... claro. Eh, otras condiciones críticas que suelen matar la cobertura, ¿ya? Hablando del marco legal y todo este tema, eh, hay que entender que esta póliza no tiene cobertura si es que obviamente yo, papá, soy el dueño de mi casa y tengo otra casa para arrendarla y se la arriendo a mi hijo. Eso en el fondo no lo cubriría porque puede malinterpretarse la forma, digamos. No sé si Sí, me explico, puede haber un conflicto de interés, ¿ya? Que exacto. obviamente el seguro también busca que no exista eso. De hecho, los seguros no buscan enriquecer a una persona con respecto a los seguros generales, lo que busca es restituirle el inmueble, ¿ya? Ahí volvemos de nuevo a la legalidad. Si es que también hay una relación societaria o comercial entre las partes, también puede, eh, puede explicarse como un conflicto de interés. Solamente explicar que, ahondando un poco más en el tema de los seguros, obviamente si es que, a ver, pueden haber situaciones en que a lo mejor se puedan explicar, ¿ya? Pero obviamente el liquidador de siniestro, como tiene la naturaleza de ser un juez, obviamente hay que entrar a explicarlo y eso se determina como por default que no va a haber una cobertura. Pero si se logra demostrar lo contrario, bueno, ahí tendrá que ser, digamos, el caso puntual, digamos. Claro, El contrato, dale. no, no, termina nomás, para preguntarte otra cosa ahí que siempre me queda dando vuelta cuando he visto algunos contratos yo por ahí que colocan como árbitro la Cámara de Comercio, qué sé yo. Es un enemigo silencioso los árbitros en los contratos de arriendo? A ver,
Mira, no estoy tan seguro porque la Cámara de Comercio de Santiago efectivamente es el ente regulador, ¿ya? Con respecto a todas las morosidades financieras del sistema financiero, ¿ya? No estoy tan seguro si es que, bueno, si es que está dentro de esta cobertura y ya es ley, claro, me hace sentido que puede ser que tenga eh, mucha peso, digamos, legal. Yo no estoy tan seguro si es que eso es un mito o es realidad, pero me suena como que debería estar dentro de la legalidad correcta. Claro. Y desde qué momento que nosotros activamos el seguro, pongámosle que ya el cliente no pagó el arriendo porque nos dijo que quedó sin pega, da lo mismo, porque al final él tiene que cumplir con lo que dice el contrato. ¿Cuánto tiempo más o menos dura este proceso, digamos, de la restitución del inmueble desde el momento que uno hace el siniestro hasta que nos entreguen las llaves nuevamente? ¿Cuánto es más o menos el plazo que se puede demorar? ¿O está como igual que la ley de devuelve la casa, que pueden pasar igual los 6 meses? Claro, ahí, bueno, lo había mencionado anteriormente, pero en el fondo este no es un seguro que me va a pagar si es que yo invito a cualquier persona a vivir en mi inmueble, digamos, y que tiene un contrato, porque en ese sentido podría decir, oye, véngase cualquiera a vivir para acá, no le hago ningún análisis, ningún tema, ahí no, qué tipo de servicio entregarían los corredores, por un lado. Por otro lado, si yo no lo estudio, no le pido ningún análisis ni nada, entonces puedo entender que el inmueble no me interesa, ¿ya? Y ahí estaríamos incumpliendo una de las legalidades con respecto a este tema, de los fundamentos del seguro, pero no es un seguro que en el fondo yo me despreocupo si es que me paga o no me paga y si es que no tengo más información de esta persona. Eh, Esto es un escudo en el sentido de si es que llego a tener este problema y quién me va a pagar en todas las costas judiciales, en todos los gastos comunes no pagados, etcétera, y todo el tema, si es que efectivamente el contrato se terminó y no me pagó. Entonces, es súper específico que en el fondo este seguro no se activa por un retraso, ¿ya? Si es que el contrato no lo dice explícitamente, ¿ya? Sino que en definitiva cuando se da el término del contrato, Haciendo, eh, claro, haciendo el desahucio del contrato por incumplimiento comercial de no pago de arriendo. es que no solamente eso, porque puede ser que te diga al 10.º mes, te pagó 10 meses, pasó el 11.º, pasó el 12.º, y como son contratos anuales, entiendo yo, Claro. se terminó el contrato. Hay que haber un proceso de renovación, pero se acabó. Por lo tanto, es ahí donde actúa el seguro. Ahora, si tu contrato dice que si no me pagas a los 30 días, al día 31 yo te desahucio, es una terminación legal para poder dar término anticipado a mi contrato. ¿Me explico? Claro. Claro, porque esa es una de las cosas que más nos afecta a nosotros, porque cuando hay un desahucio por término de contrato, que ya porque el dueño está pidiendo la propiedad, porque la quiere para vivir él o venderlo, qué sé yo, claro, muchos arrendatarios se nos van porque dicen, ya deme los 30 días para irme, igual tiene que seguir pagando, pero a nosotros se nos complica justamente cuando se nos ponen duros de pagar, ¿ya? Y ahí tenemos que aplicar la cláusula de término de contrato, el desahucio, que por incumplimiento cordial tenemos que darle el término de contrato, porque si le aguantamos la mora, después se va a acostumbrar a estar siempre en mora ese cliente, entonces cortarlo de raíz inmediata, ¿no? O sea, yo te diría que lo más importante es pedir el informe comercial de arriendo, y ahí lo pueden ocupar en Califix, en www.califix.cl, ahí tienen el informe de arriendo, ahí les va a salir todo el historial de la persona que no conocemos. Y te diría que como segunda opción, o sea, después del informe comercial, los documentos, el set que ustedes piden con respecto a la antigüedad laboral, etcétera. Hoy solamente decir que hoy día es muy fácil editar un PDF y puedo ponerle varios ceros para el lado si es que me lo está pidiendo como renta. Entonces, no hay que saltarse los procesos de análisis, ¿ya? Eso siempre va. Esto es solamente un parche más en el caso de que suceda algo que no queremos que suceda. Ese es como, eh,
como el mensaje y complementarlo con que los contratos tienen que estar bien hechos porque este seguro no perdona informalidad, tiene que estar todo bien estipulado. Y es claro el seguro. En el momento que se haga término del contrato, sea la razón que sea, ahí recién va a empezar a operar este tema y te va a pagar los meses que no te pagó, etcétera, con los gastos comunes, los servicios básicos, etcétera. Está todo estipulado ahí, pero tiene que terminar el contrato. Eso es lo que te está diciendo, para Claro, poder restituírtelo. claro. Y en el caso, a ver, cuando yo tomo una propiedad en arriendo y la estoy publicando, claro, yo le voy a pedir todos los informes comerciales al cliente, bla, bla, bla. A lo mejor no tiene DICOM, ha estado limpio, qué sé yo, ¿ah? No tiene ningún problema, ha tenido buen comportamiento. Esa información se la tengo que entregar a la compañía para que evalúe el cliente que no sea de alto riesgo, o simplemente basta con mandar el contrato y queda asegurada el inmueble. Mira, el proceso no es tan rápido, ¿ya? Hoy día, básicamente por los procesos manuales que esta industria todavía es muy tradicional, pero lo que sí te diría es que siempre hay que aportar un informe comercial, ¿ya? Siempre. Va en el mismo set que el contrato que se está firmando y también quiénes son las contrapartes, tanto el dueño como el arrendatario, y se le hace todo un estudio que te digo que es manual, que lo hace la aseguradora a través de nosotros, y en el fondo determina qué tipo de riesgo asociado a la prima que le voy a pagar, le voy a cobrar mensual por esta póliza de arrendamiento o este contrato de arrendamiento. Claro, porque ustedes pueden detectar que sí, oh, Juanito Pérez, a este ya lo habíamos echado en otro lado, po. Ya le habíamos aplicado, ya se había Mira, quedado seguro en otro lado. lo que pasa es que todavía no está formalmente estipulado el DICOM de arrendatario, ¿ya? De hecho, es el DICOM de arrendatario porque DICOM de alguna forma ha tratado de hacerlo, pero en la práctica pasan varias situaciones con respecto a eso, pero lo que busca la aseguradora más que eso es saber cuál es la capacidad real del cliente. Porque dentro del score, que por ejemplo tenemos en el informe comercial de Califix, eh, tu score va directamente relacionado a tu estatus social, económico, tu capacidad de ahorro con respecto a la deuda, tu patrimonio, etcétera. Entonces, de todo eso se compone el score. Por lo tanto, lo que busca es que tú tengas un buen comportamiento en el sistema financiero, no así específicamente revisar el historial de arrendamiento de la persona, ¿ya? Ahí yo siempre le hago la recomendación también a los corredores porque yo constantemente tengo capacitaciones con RIMAX, con todas las franquicias a lo largo de Chile, y, Y y lo luego con importante... Cepeval. Ah, Y luego con Cepeval. sí, pues, cuando quiera, pues, si me tiene que invitar nomás, pues. Eh, Generalmente, se me fue el hilo con la cuestión, pero generalmente lo que busca el informe de Califix a través de estas capacitaciones que puedan tener una persona que le den el respaldo, la tranquilidad al dueño del inmueble. Por lo tanto, eh, nada puede presagiar que pueda Ya, suceder algo, pero en definitiva minimizar el riesgo es lo que se busca, ¿ya? Ah, ya me acordé. Muchas veces, cuando vemos una persona que a lo mejor tiene 999, uno se queda como, uff, menos mal, 999 lo voy a poder arrendar, por fin. Pero la verdad es que hay que revisar, bueno, y ahí está la capacitación, que en el fondo no es lo único que tenemos que ver, porque hay muchas veces que dice, por ejemplo, que la persona pertenece a 20 sociedades. Y esa cuestión es un red flag totalmente, porque puede ser que tenga 19 empresas incendiadas financieramente, ¿ya? Y por eso tiene muchas sociedades, porque obviamente se está arrendando y una propiedad de un valor promedio es raro. Si tiene 20 sociedades, uno podría deducir, oye, este gallo que está haciendo arrendando este departamento. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Yo les sugiero a los corredores que cuando pasen esos temas, uno le pida, o sea, el informe te dice, oye, pertenece a 5 sociedades, listo, 5 carpetas tributarias y ojalá 5 informes comerciales de empresa, ¿ya? En el fondo, para poder entender bien cuál es
la condición de la persona, porque puede ser que tenga 5 empresas o pertenezca a 5 sociedades y que no sea millonario, puede ser, pero es dentro de la asesoría que ustedes, los corredores, hacen con respecto a averiguar más sobre el cliente. El KYC, como dicen ahí, el Know Your Customer, es importante, sobre todo en ventas consultivas, como por ejemplo los corretajes de propiedades. Claro, ahí justamente con los corredores de propiedades, pero antes de hacer la pregunta de los corredores de propiedades, es si yo ya tengo un arriendo, que tengo un cliente que lo tengo hace 3 4 años y me ha pagado bien y no le tengo ningún seguro, ¿puedo incorporarle un seguro Claro, inmediatamente que ya lleve años, pero yo digo, no, no me voy a asegurar por si acaso, porque uno no sabe cómo viene la mano o sea, las este 2020? pólizas duran lo que el canon de arriendo dura. Ya. O sea, si yo en el contrato estipulé que dura 60 meses, 60 meses va a durar el seguro. Si yo pongo que dura 12 meses, porque lo más probable es que el arrendatario no te aguante 5 años de contrato y y te diga al año vemos, o el mismo dueño dice, oye, todos los años tenemos que revisar cuál es el nuevo canon de arriendo, digamos. Por lo tanto, los arriendos generalmente los contratos duran 12 meses. Por lo tanto, cuando se terminan esos 12 meses, tengo que volver a hacer el proceso de contratación de una póliza. O sea, cuando tomo yo la póliza, la tomo por los meses que, por ejemplo, si lleva 6 meses ya arrendando y quiero tomar la póliza y le quedan 6 meses para terminar el contrato, es por los 6 meses, no me puedo salir antes. O sea, tengo que asegurarlo por el tiempo determinado, sea los 12 meses, sea los 6 meses que le quedan, los 3 meses que le quedan. Es súper simple. Si es que la persona va a hacer un contrato de arriendo con cualquier persona, en ese minuto hay que contratar la póliza. Y va a durar la póliza hasta lo que el contrato diga que dura el canon de arriendo, digamos, y hay que hacer una renovación. Cuando se hace una renovación, se hace una renovación de contrato. Es un nuevo contrato en la Ah, práctica. correcto. Ya, correcto. Y en este caso, los corredores, ¿cuál es el rol que nosotros ahí cumplimos para que tenga éxito o no éxito estas coberturas de póliza? ¿Cuál es el rol que juega? En la pérdida, sobre todo en la éxito o en el éxito de las coberturas. No, yo te diría que lo más importante es conocer a tu cliente. Por eso que hago énfasis en ese tema, en el relato que uno pueda tener con la persona. Lo primero que tiene que decir antes de ir a la fiesta es, muéstrame su informe comercial. Califix es el proveedor de RIMAX, por lo tanto esperamos que sea el de CPVAL pronto. Pero en definitiva, ese es el primer para empezar a conversar, digamos. Y ahí cuando yo ya conozco un poco más a esta persona, porque le saqué el informe, ahí recién la cito para poder tener una visita y yo voy a tener de alguna forma toda la información a mi favor como corredor, porque voy a tener mi informe y si la persona está interesada y aparece que tiene 5 sociedades, yo lo mínimo que le pediría como corredor es la carpeta tributaria de esas 5 sociedades que aparecen en el informe comercial, ¿ya? Y si es que quiero ahondar más, pedirle el informe comercial de empresas a esas 5 sociedades para poder conocerte más en ese sentido. Y obviamente hacer un buen contrato, bien estipulado por ambas partes, que estén de acuerdo. Y con ese contrato, contratar la póliza de seguro de restitución de inmuebles de Seguro Libre. Ya, en este caso estamos hablando de los inmuebles de casa-habitación, sea departamento, casa, qué sé yo. También se pueden asegurar los locales comerciales, porque nosotros como corredores también arrendamos locales comerciales. ¿Ah? Claro, Lo arrendamos con sí, un claro. fin para una roticería, una fiambrería, para cualquier cosa. ¿Ah? También podemos asegurarnos de que este seguro también puede cubrir los inmuebles comerciales. Claro, se repite la misma figura, porque en el fondo hay un interés asegurable, que es el dueño del local comercial, eh, y hay un arrendatario, ya sea persona natural o persona jurídica. Correcto. Ustedes tienen un producto que es de los seguros, obviamente de los seguros los inmuebles, para tanto para en caso de siniestro, qué sé yo, y también estos seguros de arriendo, entre comillas, que ya dijimos que tenían otro de restitución del inmueble. ¿Ah? ¿Qué diferencia hay con los seguros tradicionales y cuándo no conviene contratar estos seguros? Mira, antes que de responderte la pregunta, eh, quiero decirle a todo el gremio Ujú. eh,
gracias a Ariel, consiguieron un 15% de descuento en todas las pólizas, eh, ya sea de hogar, ya sea de auto. Solamente tienen que canalizarlo a través de Ariel. Así que cualquier atención que te pidan ahí, Ariel, bienvenido. Si viene de tu parte, obviamente lo vamos a atender como si fuera de la casa, con este 15%. Así que, Se agradece. Un buen incentivo para los corredores que no están asociados a CPVAL, se integren a CPVAL y sean parte de nuestro gremio ahí, porque tenemos varios beneficios ahí que ofrecerles. oye, a todo esto, qué beneficios les tenían las personas? Nosotros beneficio en las publicaciones en sitios web como portal inmobiliario, bueno, a decir tantos nombres, qué sé yo, capacitación, ayuda, consejo. No, nunca dejamos solo a nuestros socios. Los tenemos siempre están apoyando. Y con estos convenios, sobre todo ahí con compañías de seguro, que es bastante importante, porque hay muchos colegas que de repente me dicen, yo me dedico solamente a los arriendos, no me dedico a las ventas, me dedico a los puros arriendos. Entonces, ideal que ellos manejen estos seguros para poder explicarle al cliente en qué consiste. No tan solo el seguro este de restitución del inmueble, que es lo que estábamos hablando, sino que también asegurar el inmueble contra cualquier siniestro. Pues Chile es un país de sismo, de catástrofe. Lamentablemente hemos tenido dos grandes incendios. Entonces, asegurar el patrimonio, porque al final el dueño no nos está entregando una casa para arrendar, nos está entregando el patrimonio de años de esfuerzo, sacrificio, un crédito hipotecario que terminó de pagarlo y ahora quiere poner la propiedad en arriendo, o porque está con un problema económico, porque está sin trabajo y la única manera de tener un sustento es arrendar su propiedad e ir a vivirse nuevamente con la mamá, por decirlo. Entonces, explicarle bien en qué consiste, que no es un gasto, es una inversión. Entonces, como ya me preguntaba, ¿cuándo no conviene contratar estos seguros en el fondo, güey? Para que en- tenerlo Mira, como... mira, el seguro de arriendo tradicional se enfoca en cubrir algunos meses impagos, que era lo que te comentaba, que de Claro, esta empresa que probablemente alguien más de algunos se acuerde, pero que he entendido yo que no ha sido como un buen modelo de negocio. El seguro de restitución, en cambio, se enfoca en recuperar la propiedad, que es el activo más valioso, ¿ya? Y obviamente hay muchos ítems paralelos que son importantes de considerar, como por ejemplo los abogados especializados en el tema, que te van a estar dando asesoría y todo eso en el fondo va a ser costeado por este mismo seguro, cubre los gastos judiciales y acompaña todo el proceso hasta la restitución. En el fondo hay que verlo desde el punto de vista estratégico financiero. Este es un súper buen partner para una persona que probablemente tiene muchos inmuebles y que se dedica a la inversión inmobiliaria. correcto. Antes de seguir, voy a aprovechar, digamos, que estamos en nuestro programa Hablemos de Corretaje, que estamos con don Cristian Veragua de la empresa Seguro Listo, porque están preguntando ahí cómo se llama la empresa Seguro Listo, compañías de seguro. Nos pueden seguir en Instagram. En Instagram nos Exacto, pueden en seguir. Instagram ahí lo pueden seguir, ahí los pueden buscar, igual me pueden escribir, me pueden mandar por Facebook si necesitan el correo electrónico, los datos para que él les pueda dar una asesoría ya más integral en qué consiste, no hay ningún problema. Y también da las gracias a CPVA, la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades, que me permite a mí hacer estos webinars de conversatorio que hablemos de corretaje y a la OTEC Consultoría y Capacitación que hacen factible que podamos tener grandes invitados como don Cristian en este minuto. Aquí preguntan, ¿y cuánto vale esta maravilla? Más o menos. Bueno, esa es una pregunta que obviamente todo el mundo espera que la conteste. Lamentablemente siempre digo lo mismo y va a ser el depende, ¿ya? Está de Eh, moda esa palabra, depende. Sí, po. Lo que pasa es que uno no puede, uno tiene que entender que los seguros no son productos estandarizados, o al menos eso es lo que nos han hecho entender, por Claro, ejemplo, empresas como del retail como Falabella, ¿ya? La verdad es que el seguro hay que comprenderlo de acuerdo a las necesidades y a las realidades de la persona, ¿ya? Porque uno podría decir, oye, mira, está espectacular este seguro, estoy diciendo una estupidez probablemente, pero me encanta este seguro de granizos y vivo en el Caribe, por ejemplo. claro. Y como es un retail, probablemente te dice que es extraordinario que te cubra, oye, cubre granizo.
y en el fondo viví en el Caribe, ¿cachai? Entonces, los seguros tienen que ser estandarizados con respecto a la realidad que uno vive, porque tampoco es lo mismo vivir en Arica que vivir en Puerto Aysén. Exacto. Entonces, y todas las regiones de alguna forma tienen una tarificación distinta acorde al riesgo. Hay que entender que todo es riesgo finalmente, ¿ya? En el mundo de los seguros al menos eso es, ¿ya? Pero Y pasa por el valor del inmueble también el seguro o no pasa por el valor del no, inmueble. sin Es lo duda, mismo o sea, arrendar. el canon de arriendo sin duda que es un tema importante porque hay que entender que una persona que se adueña de una casa, digamos, ¿ya? De alguna u otra manera, te demoraste poco o te demoraste mucho, igual uno termina recuperando la casa y lo que más te puede suceder es que esté hecha añicos, ¿ya? Pero en estricto rigor la propiedad se recuperó. Entonces, va a depender del seguro que tú busques, de qué es lo que quieras cubrir y qué tipo de cobertura le voy a poner a esta póliza, ¿ya? Porque efectivamente, si es que es algo importante el tema de lo de los vidrios, por ejemplo, obviamente voy a buscar una póliza que me cubra los vidrios. No sé si me explico. Es Sí, muy estandarizado el tema. Y va a depender no solamente del canon ni el valor de la propiedad, sino también quién me lo arrienda claro, y quién me está comprando la póliza. Porque claro, vuelvo a lo mismo. Si yo tengo el concepto de que el seguro tengo que ocuparlo porque estoy pagando por él, y ocupo todos los días la asistencia y todos los días estoy reclamando el seguro y peleando con los del seguro para que me paguen todo lo que suceda, hasta las cosas que yo propiamente me he dañado, ¿ya? Obviamente el seguro lleva el catastro de los siniestros y obviamente si eres sinestroso, obviamente va a ser más caro, efectivamente. claro. Porque no puede ser que obviamente las estadísticas no dicen que siempre te va a tocar un mal arrendatario. Y dentro de la experiencia que me imagino que todos los corredores han vivido, les ha tocado de todo, les ha tocado buenos arrendatarios, otros más o menos, otros muy malos, ¿ya? Como todo en la vida, digamos. Por lo Claro, tanto, va a sí, depender mucho de quién estoy dándole mi inmueble, quién lo está contratando, etcétera. claro, porque cuando se activan estos seguros de restitución del inmueble, obviamente para que me entreguen la propiedad, están incluidos también ahí parte de la renta de arrendamiento que dejó de pagar, el gasto común, Claro, los servicios todo eso no, está incluido. los servicios de luz. Los servicios también, los servicios básicos también están He visto incluidos luz de dentro de la luz, póliza. agua, aseo domiciliario, porque eso es lo que nosotros todos cobramos. O sea, cosa que la persona, el seguro nos va a estar cubriendo todo lo que dejó impago en Sí, el claro. fondo. Y Claro, además, es que es un seguro de restitución. Yo quiero que claro, me restituyan mi propiedad tal como la dejé. Eso es es que que hay que está entender. Y totalmente si, saneada. si mi Claro. propiedad no tenía deuda en el minuto que el arrendatario arrendó, entonces me la tiene que entregar de la misma forma. Eso es lo Claro. que está diciendo legalmente la póliza. Claro. Y esto siempre va a salir mucho más económico, obviamente, que porque cuando uno no tiene un seguro y el arrendatario no se quiere ir, tenemos que contratar un abogado, el abogado tiene que hacer el juicio, tenemos que pagar los gastos del juicio, hay que contratar un receptor judicial para que vaya a las notificaciones, que Todo el, eso está incluido. que ese arrendatario que se la sabe de por libro tiene su propio abogado que para poder estancar este desalojo, todo eso ustedes ya lo tienen cubierto, digamos, cómo está funcionando para poder hacer la restitución del inmueble. Efectivamente. Correcto. Voy a aprovechar de saludar porque, para que las personas después nos digan que no lo estoy mirando. A Mari Carmen, que nos está viendo, Claudio López, Ángelo Castiglione, profesor de CPVAL, todo lo que es marketing digital. Ahí publicista, Cecilia Edo, Francisca, Francisca BP, Cecilia Sandoval, directora de CPVA, Alan Gutiérrez, María Verónica García, Luis Alberto, y ahí no alcanzo a leer más porque después se alarga ahí, pero saludar a todos los que nos están viendo. Y en el fondo, cuando yo quiero tomar un seguro con la empresa de ustedes, seguro listo para los que llegan arriendo, ¿ah? Para los que llegan arriendo, van a tener una asesoría para decir, ya, ¿qué es lo que necesitas tú asegurar? A lo mejor le pueden dar un tip, a lo mejor de una cláusula esencial para ver tu contrato, te falta esto, porque si no vamos a tener problemas, cosas de que esté todo mejorado, va a haber una atención como personalizada para que el corredor, en este caso nosotros como corredor de propiedades, estemos pagando bien el seguro y que ese cliente ojalá nunca hagamos efectivo el seguro. Pero en el caso de
que cuando lo tengamos que ocupar, se aplique y se cumpla pero la restitución, porque estar pagando un año completo para que después el seguro médico no sabe que no le vamos a poder pagar porque el contrato estaba mal hecho. O sea, ya perdimos el año completo ahí va. No, sí, por eso lo he mencionado varias veces, y he sido lo más enfático posible. Generalmente los seguros se acogen a la ley, ¿ya? Y ya vimos la ley que están involucradas, por lo tanto, es deber del corredor saberla, por un lado, y por otro lado, ser bastante minucioso del contrato que estoy ejerciendo, tanto con el dueño del inmueble, con el potencial arrendatario, ¿ya? Porque de eso es lo que se va a acoger la póliza, ¿ya? En este caso, ¿ya? Generalmente, lo único que pide la póliza es que haya un término de contrato. Si está explícito eso y la forma, eh, no deberías tener problema. Ahora, caso siguiente es ten un buen intermediario, en este caso Seguro Listo, ¿ya? Porque él es el responsable de avisarle a la compañía como en su rol de corredor o de intermediario para que se pueda activar de la mejor forma y con los tiempos más cortos posibles de respuesta, ¿ya? Porque vuelvo a lo mismo. Yo he estado en ambas trincheras, más de una trinchera te diría, más de dos, por lo tanto, entiendo que siempre el problema no es de la aseguradora, sino que el problema es del intermediario o del corredor que no informa de la manera correcta o pulcra en el caso de un siniestro, ¿ya? Porque obviamente el rol del intermediario o del corredor es estar atento ante una eventual siniestralidad de un cliente. Y en el caso de tener una buena comunicación o los canales claros con respecto a la comunicación, te ahorráis, por ejemplo, llamar a un número 600. Probablemente el número 600, tal como lo graficaste tú al principio, es un sinnúmero de instrucciones donde hay que saberse la clave como espía 007 para poder Claro, llegar a conversar finalmente con una persona. claro, que ese, como decía en un principio, porque muchas veces las personas como que, muchas ya me salió esta grabación, no es lo que yo quería, nadie me atiende. ¿Qué pasa con el call center? Nadie me atiende. ¿Esto funciona de, de lunes a viernes o tiene un horario? ¿Cómo funciona el...? No, mira, buena tu pregunta, porque obviamente si yo trabajo con una empresa aseguradora de manera con un intermediario, eh, ni siquiera con un intermediario, por canal web, ¿ya? Hay que entender que el canal web sigue siendo un humano, pero un humano que no empatiza contigo, ¿ya? ¿En qué sentido? El humano va a hacer lo mismo que un intermediario hace, pero te hace pensar que eres un robot que está haciendo la contratación automática, pero en realidad es una persona que le llega tu información y después emite la póliza. Entonces, pero la diferencia con un intermediario corredor es que no hay una relación entre ellos, porque solamente le llega la información para emitir una póliza, por lo tanto es como que tuviéramos un agente sin corazón, por así decirlo. Tiene la capacidad para poder gestionarlo, pero no puede empatizar contigo. Eso quiere decir que obviamente se rige a el horario de call center. Si es que tú tienes una siniestralidad, y si es que está colapsado las líneas, en el caso, por ejemplo, de incendio a grandes magnitudes, que todo el mundo está llamando para poder cobrar el seguro, vaya a tener una línea colapsada, por lo tanto, no vaya a tener una buena comunicación. Por otro lado, si tú tienes un intermediario o un corredor que en definitiva empatice contigo y que en mi caso, con la experiencia que tuve en la industria de seguros multinacionales, yo te diría que lo grandes que hace la diferencia de un gran asesor versus un vendedor es que el asesor está cuando obviamente las cosas suceden que son sin horario, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros estamos trabajando en Seguro Listo es justamente tener un agente que tenga la capacidad de tener empatía y no solamente inteligencia artificial, ¿ya? De hecho, la inteligencia artificial no es artificial si es que no tiene la inteligencia para poder resolver tu problema. Y eso se hace en base a mucho conocimiento, no solamente de normas o de legalidades o de principios del seguro, sino que también
la forma correcta de enseñarle este machine learning de cómo se empatiza ante una persona para poder saber escuchar. Y ahí está el desafío. No, estos seguros, obviamente que se tiene que pagar mes a mes. Es una póliza que se paga mensualmente. ¿Ah? Se puede pagar por transferencia, tarjeta de crédito, cualquier cosa. Pero en el caso de nosotros como corredores de propiedades, voy a poner ejemplo, ¿no? Porque yo no sé los valores. ¿Ah? Para que nadie diga, después Ariel dijo que valía tanto el seguro. No, es ficticio lo que yo voy a decir. Yo voy a poner el ejemplo que una persona me entrega una propiedad en arriendo en 700.000 pesos. ¿Ah? 700.000 pesos. Yo le voy a ofrecer al propietario este seguro para que estemos protegidos, lleguemos a un acuerdo. El seguro me va a salir, voy a poner ejemplo, 40.000 pesos mensuales. ¿Ah? Será como tanto UF que me equivale a 40.000 pesos mensuales. Además tengo los gastos comunes, que a lo mejor si es un condominio, pongamos que los gastos comunes son 150, al final yo puedo ofrecer la propiedad, voy a poner ejemplo, en 980.000 pesos que incluye los gastos comunes, ¿ah? Y dentro ya tengo incluido esta póliza, y yo como corredor me puedo hacer cargo de ir pagando esa póliza, porque el propietario para eso me contrata como administrador para que le cobre los arriendos y me puede decir... Porque si le paso toda la plata, sabe que no pagué el seguro, se me olvidó, porque si no paga los seguros le pueden cortar. El corredor puede estar ahí pagando como paga los gastos comunes, puede pagar también los seguros por ese propietario a través de un mandato, a lo mejor una autorización que dé. Mira, el contratante de la póliza es el que tiene el interés asegurable. Y en este caso, el interés asegurable es del propietario del inmueble, ¿ya? Yo te diría que es parte, o sea, si uno se pone a pensar, digamos, como, oye, a este le ofrezco, a este no le ofrezco, oye, como que no quiero que se me vaya el arriendo, como que en el fondo no sé si decirle que sí o que no, y como que yo soy de la idea que en este tipo de cosas no son transables. O sea, me refiero, quiero ser más empático. La pega del corredor en este caso es convencer al dueño del inmueble que tiene que contratarlo sí o sí. Mm. Sea, eso está dentro del precio, ni siquiera es no es algo como que sí quería o no quería. Y eso se le informa al potencial arrendatario. El inmueble cuesta tanto y está incluido, Ah, y ni siquiera, pero quiere agregarlo por 40 o 50 mil, no. No es como la papa y la bebida y si quiere agrandarlo en el McDonald's. ah, En el fondo es un gasto que yo como el propietario tengo un interés asegurable de mi patrimonio, de mi inmueble, y yo me hago cargo de la póliza. correcto. Yo Ya. soy el que tiene el deber de tener la cuota al día. Y la Ujú. única forma porque si uno se pone muy democrático y empieza a preguntar de todo, finalmente no llegamos a ningún lado, ¿ya? Ya. Porque obviamente el arrendatario va a decir, ojalá pagar lo menos posible. Sí, Y la decisión no es del arrendatario, es sí, del pasa que por la mano. tiene el interés asegurable. Ya. En este caso, ahí el arrendador que contrata la póliza, que una vez que nosotros le damos los datos para que contrate la póliza de seguro, ahí él determina cómo quiere que se la descuente, porque pueden haber opciones de que pueda cargársela a su cuenta corriente, porque hay mucha gente que de repente olvida eso. ¿Ah? A mí, por ejemplo, se me olvidó pagar la cuenta del agua. No, claro, por eso digo que, a ver, todas estas pólizas van asociadas a un mandato bancario, ya sea por cuenta corriente o tarjeta de crédito, ¿ya? Pero el que tiene el deber de pagarlo es el dueño del inmueble. Ah, correcto, ya. El arrendatario lo único que tiene que hacer es pagar lo que el corredor le dijo que costaba porque tuvo una conversación previa con el dueño del inmueble y llegaron Ah, a este precio. correcto, ya. Ahí me queda más claro ahí porque ahí me habían preguntado por el chat, me habían hecho una pregunta, así que si el corredor Sí, podía o sea, pagar este, pero la idea es que lo pague lo que pasa es que yo te el. podría haber contestado de otra forma, te lo podría haber contestado como no, mira, si en realidad podemos conversar, pero yo soy de la idea que las cosas tienen que ser como son, ¿no? O sea, si Es no como el te, deber de las contribuciones, pues. El propietario, el dueño, tiene que es pagar que sus contribuciones. si no, estarías haciendo una mal pega como corredor, Claro, porque tu cliente no es el arrendatario, sino que es el dueño del inmueble. Y yo quiero, y como él es mi cliente, yo tengo que asesorarlo de la manera más profesional posible. ¿Y cómo se hace eso? Pidiéndole un informe comercial para poder saber quién es esta persona. Yo con mi expertise como corredor sé cuando una persona es buena o cuando es mala o qué sé yo. Le voy a pedir otro set de documentos. Ese set de documentos puede ser muy modificable hoy día. Tú ponís modificar PDF y te salen como no sé cuántas opciones gratis. Y por otro lado, este seguro lo que hace es
una protección para el dueño del inmueble para que no le suceda algo que esté fuera de su planificación financiera. Eso es como, yo te diría que, y por eso mismo te comento de la forma que te lo comenté, con respecto a que no es un transable. La pega Sí, del corredor tiene que exigir todo lo que acabo de nombrar y dentro de eso está el seguro y como buen asesor y corredor de propiedades profesional, yo le voy a decir a mi cliente que esta es la mejor opción. claro. Sí, bueno, yo me dedico muy poco a los arriendos, casi nada, me dedico más a las ventas, pero cuando hago ventas justamente de contado, que no hay créditos de hipotecarios de por medio, yo siempre le aconsejo, en este caso a mis clientes, asegure la propiedad, porque Chile es un país de siniestro, asegure su propiedad porque usted está cerca de un bosque, asegure su propiedad porque usted está en un cerro y un deslizamiento de tierra puede afectar el inmueble. Entonces, si ahora el cliente no hace caso, porque de repente después dice, pucha, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no le hice caso? ¿Eh? Entonces ahí Sí, me quedé con la propiedad. Entonces, es recomendar nosotros como corredor de propiedades siempre al cliente que sus propiedades estén tanto aseguradas contra siniestro, y en este caso los que hacen arriendo, contra estas eventuales clientes que podrían dejarnos este mal de no pagar y quedarse ahí en la propiedad. Aquí no me sacan, no es fácil, la ley vuelve a la casa no sirve para nada, así que aquí me quedo hasta que venga el receptor con la fuerza pública, me tengo que ir. Porque eso claro, pasa. efectivamente. Tú lo has Eso. dicho mejor que nadie. Vamos a ver, no sé si lo dijeron, pero pregunto si hay convenios para corredores. Sí, pues un convenio con Cepeval, sí que usted tiene que hacerse socio de Cepeval. Ya nos dijo ya ahí que tenemos un 15% de descuento ahí en las pólizas de segura, no en la publicidad, las pólizas No de solo las segura. de hogar, ¿ah? Porque si alguien está pensando en mejorar su seguro de auto, También, ya pues, saben ya, a través de Ariel, le dicen nomás y ahí aplicamos sí. Yo ya directamente. aseguré mi autito y día le saqué las fotos, así que ya está asegurado. Me cambié de compañía. Así Vamos que a ya hacer está. una nota especial, Ariel, de ahí te voy a comentar qué vamos a hacer. Así que ya tengo asegurado ahí ¿cómo se llama? El Lamborghini que tengo ahí. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, sí, no da para tanto el corretaje, no da para tanto. Sí, no da para el Lamborghini. Está bien. Cristian, yo sé que todo el tema de los seguros es un tema complejo, es largo, es difícil de digerirlo y tragarlo porque la gente lo mastica y de repente porque piensa que es un gasto, es un gasto, es un gasto. Y yo siempre digo, no es un gasto, es una inversión. ¿Ah? Cuando nosotros aseguramos nuestra persona, nuestra salud, nuestros vehículos, nuestros bienes, porque el día que pasa algo, vienen los arrepentimientos. Así que yo creo que ha sido grato haber conversado contigo. Yo ya dejé en el chat, dejé ahí la página de Facebook. De eh, Facebook. Sí, o de Facebook buscar- también, pero yo te diría que es más efectiva la de Instagram. ya, sí, pero por lo menos para que empiecen a buscar, porque Sí, seguro no, lo invito, que- porque sabéis que no, ahí yo creo, ya caché que no estás ahí metido ahí, no, no era nuestro seguidor Ariel, pero, sí, ahora pero ahora te das cuenta para todos los que son seguidores de Seguro Listo, que ahí tenemos una comunidad bien rica porque ahí justamente abordamos muchos tips que generalmente la gente no lo sabe. Nosotros, nuestra misión finalmente es democratizar la información de los seguros para poder ocuparlos de la manera correcta y que ojalá no se demonice, para no decir sustituir, este rubro. sí, no, lógico, no. Sí, nosotros estamos muy al debe todavía con las partes de los seguros. Yo sé que hay países en Europa, como en Estados Unidos también, que los seguros ya es como está dentro del ADN de las personas, ¿sabes? Ya entran a asegurarse todos. Así que a nosotros nos falta mucho y es porque falta información, falta educación también con De respecto al tema a los seguros. Así que yo te quiero dar las a gracias poquito, de a por, poquito. por haber estado con nosotros. Y bien, pues, cualquier persona que necesite por último el contacto, el WhatsApp, yo lo tengo ahí, sé que lo puedo compartir, sé que Y lo no se comparte nomás, molesta si total, ya mi compartir. WhatsApp ya de uso público, ya Compartimos. con todos los Pero correos de RIMAX también. exacto, así que la idea es que se asesoren,
que pregunten, consulten. Yo sé que Cristian tiene toda la voluntad de responder todas las preguntas. Yo les mando los datos, él les va a dar su correo para que le hagan las preguntas por correo. Si Mi tienen- correo también es re fácil, cristian.veragua@segurolisto.cl. Ahí cualquier duda que tengan me escriben también. Exacto, y como corredor, como nosotros asesoramos a los clientes, si ese cliente no entiendo mucho, una reunión por Zoom de repente ahí con el cliente y el Hoy día corredor, la ahí tecnología le es van a, rápida, es rápida. le van a indicar en qué consiste eso. Pero sé que hay que cuidar el patrimonio de tanto que nos cuesta haber adquirido, porque nadie nos regala nada. ¿Eh? Y aunque fuera una Exactamente, herencia que llega de regalo, también hay que asegurar las herencias. exactamente, exactamente. Hay que asegurarlas todas. Ya, pues, Hoy Cristian. agradecido por el espacio, Ariel. Así que un saludo para todos CPVAL. Espero que empiece CPVAL a ocupar los informes de Califix y ahí encantado de hacerles todas las capacitaciones que quieran a los clientes. Perfecto, me parece bien, pues. Ya pues, nos Ya, estamos pues, viendo en la muchas próxima. gracias. En la Chao, próxima ya chao. te voy a encontrar con barba, pues. Ya, Ya, listo. Chao, chao. ya, chao, chao, un gusto. Bien, espero que les haya gustado este capítulo de Hablemos de Corretaje con respecto a los seguros. Yo sé que hay muchas preguntas que uno quiere hacer. Si no estaríamos toda la noche acá conversando con Cristian. Pero si ustedes necesitan saber un poquito más, pídanme el correo electrónico, búsquenlo ahí en Facebook, búsquenlo en Instagram, seguro listo, todo junto, seguro listo, todo junto. Consúltele, pregunte, él les va a responder todas las inquietudes y nosotros como corredores de propiedades tenemos que darle todas las herramientas a nuestros clientes para que su patrimonio siempre se mantenga valorizado, ¿eh? No se deteriore, para que no tenga problemas de arriendo, de pagos de arriendo o de siniestro, como lamentablemente como lo que pasó en Concepción, lo que pasó acá en la quinta región, en Viña del Mar. Estamos expuestos a cualquier cosa, así que... También sus vehículos, porque nosotros como corredores de propiedad andamos todo el día en los autos, así que a mí me bajó harto el seguro. Así que yo tenía un seguro bien alto y me dijo, no, veámoslo, y me consiguió un seguro que realmente está acorde a poder pagarlo. Así que no tan solo las viviendas, así que tenemos los seguros también de vehículos. Así que los espero en un próximo capítulo. Doy las gracias a OTEC, consultores de capacitación, a CEPEVAL, a Asociación Gremial de Corredores de Propiedades, y este capítulo va a estar en nuestro canal de YouTube. Hablemos de corretaje, donde hay hartos videos, y póngale like, síganme para ir creciendo. Chao, chao.